Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro no necesitó más fuerza que la fuerza de Dios y seguir a Dios en su propio corazón para decir estas palabras: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero hay veces, como ocurrió con el Papa Juan Pablo II, que hay que responder de otra forma. Recuerdo que los periodistas, en el periodo que el Papa Juan Pablo II estaba enfermo, le hicieron una pregunta y le dijeron: Santidad, ¿cómo está su salud? Y el Papa, con ese humor, dijo: pues no sé todavía cómo está mi salud, porque todavía no he leído el periódico esta mañana para enterarme cómo estoy. Así es de que el pobre Papa no sabía cómo se sentía, no había leído el periódico. El chisme es como una de las cosas que en la vida hay. Si nos metemos ya en el Evangelio, podemos decir que no solo es importante, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, sino que Jesús hace una pregunta muy sencilla: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta la hace Jesús a sus discípulos. Me da risa a mí empezar diciendo: a Jesús como que le gusta el chisme. Y le gusta el chisme y hace la pregunta: yo oigo que se dicen muchas cosas de mí. A ver, cuéntenmelas. Yo creo que Jesús, en una conversación así muy sencilla, muy familiar, estaba quizá hasta por dentro riéndose, no lo sé. Jesús es muy humano y se revela tan humano que pues le gusta el chisme y hace la pregunta: ¿qué se anda diciendo de mí? Y todos los apóstoles empezaron a decir: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Realmente, Juan el Bautista era tan maravilloso que lo seguían multitudes y pensaban que ya había llegado con él el momento del cambio. Tanto que muchos iban, se bautizaban, y Juan les anunciaba precisamente la conversión. Pero quizá a muchos se les olvidó aquella frase tan traída y llevada por Juan: yo no soy. Inclusive, tanto creyeron que él podía ser el Mesías, que se lo preguntaron: ¿tú eres el que ha de venir? Y él fue tajante: yo solo soy la voz que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad los senderos, allanad los caminos. Esa era la misión de Juan. Pero Juan, tan querido por todos, tan querido también por Herodes, simplemente Herodes lo mandó matar porque, pues, las promesas, la vanidad, el quedar bien con sus compañeros, el quedar bien con aquella niña que bailó y danzó en aquella fiesta tan bien, que por fin y lo mandó decapitar. Pero todos decían que Juan había resucitado. Y también el chisme había llegado a Herodes, y Herodes estaba creyendo lo mismo, que Juan había resucitado, y que Jesús era Juan resucitado. Esa era parte del chisme. Y Jesús no sé qué diría por dentro. A lo mejor estaría diciendo: pobres de estos hijos míos, que a veces se confunden tan fácil, que a veces siguen más a los hombres y a las personas. Muchas veces así nos pasa. Y nos pasa que vamos siguiendo a una persona por la persona y no por lo que representa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos gusta un párroco, nos gusta un pastor, y entonces pues vamos detrás de él, lo queremos mucho, qué encantador es, cómo predica, qué organizado es, y vamos comentando una serie de cosas sobre él, de tal manera que a lo mejor cuando nos lo cambian, se nos acaba todo, y se nos olvida lo esencial: ¿a quién seguimos? Así es de que Jesús sigue escuchando.
Y sigue escuchando y escucha que le dicen que también es Elías, porque ya sabemos que Elías, pues de repente desapareció, se lo llevó el carro de fuego y nadie lo vio volver. Así es que esperaban que volviera, y que volviera con nuevo esplendor, con nuevo, mejor entusiasmo. Y también decían que Jeremías o que uno de los profetas. Bueno, se dicen también otras cosas, que tú curas enfermos, que curas leprosos, que hablas de maravilla. Todas estas cosas y más seguramente le dijeron a Jesús. Así es de que Jesús ya nos da la primera lección, como que nos dice que le gusta el chisme, pero en realidad, más bien nos está diciendo que no andemos detrás del chisme, que el chisme no alimenta para nada, que el chisme no enriquece el corazón, que el chisme solo crea ambiente negativo, que el chisme no es de un católico, que un católico siempre debe andar buscando hablar bien de todos y de todo. Y entonces, como a Jesús parece que no le gusta el chisme, como parecía, entonces por eso hace la segunda pregunta. Si ustedes ya me dijeron lo que los demás piensan de mí, ahora quisiera escuchar lo que ustedes piensan de mí. Esta pregunta ya es más profunda, más personal. Si en la primera nos preguntaba a quién quieren seguir, a un hombre, aquí nos pregunta ¿por qué? Casi nos está diciendo ¿por qué? ¿Y por qué? Para que entonces descubramos mejor a quién hay que seguir. Si no seguimos a una persona porque a lo mejor se parece a Elías o se parece a Juan el Bautista, sino porque representa a Dios, entonces, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿A quién están siguiendo? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Están siguiéndome porque yo soy el hijo del carpintero? ¿Porque mis palabras son muy hermosas? ¿Porque a lo mejor les he curado, les he hecho un favor? ¿Por qué? ¿Y qué piensan de mí? Entonces todos se quedan callados. Porque cuando una pregunta va dirigida así, tan directamente, nos da miedo responder, ¿verdad que sí? Pero yo te voy a decir muy sencillamente, cuando escucho esta pregunta de Jesús, ¿y ustedes qué dicen de mí? Yo no tengo miedo en responder lo que yo siento de Jesús. Y no tengo miedo en responder porque Jesús para mí es alguien, como yo creo que para ti Jesús es alguien. Y si Jesús hoy para ti no es alguien, quiere decir que tú no eres como Pedro. Y sería bueno que fuésemos como Pedro. Cuando Pedro respondió, después de que todos se quedaron callados, Señor, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Naturalmente estaba hablando, sí, Dios en él. Pero él estaba ya haciendo la experiencia de Jesús, la misma que ya llevaba Papá Dios en Pedro sembrando. Desde el primer instante en que Pedro ahí, cuando lo estaba escuchando en la barca, en la primera conversación, y vio cómo Jesús hablaba y qué convincente hablaba, Pedro fue capaz de decir, yo no soy digno, apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesús lo llamó. Ya desde entonces estaba sembrando en Pedro el descubrimiento maravilloso de quién era Jesús y por qué había que seguirlo. Así es de que su respuesta fue maravillosa. Cuando tú sientes que Jesús te dice, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Qué llegas a decir? ¿Jesús es el que me trajo casa? ¿Jesús es el que me dio trabajo? ¿Jesús es el que cuida a mis hijos? O a lo mejor ya llegas a decir, como me dijo aquel señor, Jesús me curó. No dijo, Jesús es el Mesías, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es llamado el Hijo de José, el Hijo de María. Esas frases todas que se suelen decir a veces de Jesús, son las frases que están en boca de las personas y que a lo mejor son solo frases escuchadas de otras personas. Frases que se dicen de boca en boca y que entonces yo repito también porque las escuché. Y a lo mejor las escuché hasta del Papa, a lo mejor las escuché del párroco, a lo mejor las escuché de un santo sacerdote, a lo mejor las leí en un libro de santos. Pero Jesús cuando te pregunta, ¿qué piensas de Él? No te está preguntando qué piensan los otros de Él. Ni te está tampoco cuestionando si sabes todas las experiencias que todos han tenido sobre Jesús. A Jesús lo que le interesa hoy es que ante la pregunta ¿y tú qué piensas de mí? Tú aprendas a responderle, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que viene a salvarme, tú eres el que me ha redimido, tú eres el que me ha perdonado, tú eres el que cuida a mi familia, tú eres el que me tiene vivo,
Tú eres el que en mi alma, en mi corazón me llenas. Tú eres el que me das a mí vida y el que me haces vivir de una manera tan serena y tan feliz y en paz, que desde que me encontré contigo en aquel momento de aquella confesión, jamás te has separado de mí. A mí me produce grande gozo celebrar la misa todos los días. A mí me produce grande gozo confesarme cada semana. A mí me produce gozo encontrarme con Jesús en la Eucaristía cada vez que vengo y lo visito o cada vez que lo expongo de una manera solemne. Porque siento siempre que mientras mis ojos ven un trocito de pan, mi corazón ve al Dios que me llamó y me hizo sacerdote, al Dios que me dio el regalo de mi bautismo, al Dios que me regaló unos padres católicos, al Dios que me mantiene en esta vocación a pesar de las dificultades, al Dios que me permite cada mañana tenerlo en mis manos, al Dios que me permite cada mañana hablarle en el rincón de mi corazón y decirle con palabras sencillas: Señor, yo creo que tú estás aquí y quiero hablar contigo. O a lo mejor tú le puedes hablar de otra manera y le puedes decir: Señor, yo quiero hablarte aquí de hombre a hombre. Haz la experiencia de Jesús, para que entonces cuando Jesús te pregunte: ¿y tú qué piensas de mí?, le respondas con tus propias palabras, con tu propio corazón, con tu propia disponibilidad, con tu propia generosidad. ¿Verdad que es maravilloso vivir la experiencia de Pedro? ¿Verdad que no hay que preguntarle a nadie quién es Jesús? ¿Verdad que es maravilloso que mejor cada uno haga su experiencia? Yo te invito hoy, como Pedro hizo su experiencia dejándose llevar por la luz de Papá Dios, a que tú también y yo le pidamos hoy a Papá Dios: permíteme conocerte personalmente, de corazón a corazón, para que entonces mi vida cambie y mi vida sea otra. Y mi entrega también sea otra. Cuando Pedro entonces respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, entendió y explicó de esa manera por qué y a quién seguía. No seguía al hijo de María, no seguía al hijo de José, seguía al Mesías, al Salvador, al que debemos seguir tú y yo. ¿Y para qué? Bueno, el para qué te lo va a decir Papá Dios. Porque después de que Pedro dijo también: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, después entonces Jesús le dio la misión. Sí, porque una vez que te encuentras con Él, no sales así nada más tranquilo. Cada vez que te encuentras con Él, cada vez que con el Señor nos encontramos, el Señor nos da una misión. A Pedro, en ese momento que confesaba en el nombre de todos que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, entonces le dijo: desde ahora, tú, Simón, te digo que tú eres la piedra. Aquí está uno de los pasajes que les duele a muchos de nuestros hermanos separados, porque aquí Jesús mismo viene a decirle a Pedro: tú eres sobre el que voy a edificar la iglesia, precisamente porque tú has llegado a tener la experiencia de lo que yo soy, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La primera lección, también como para decirnos a nosotros: si nosotros verdaderamente creemos, si hacemos la experiencia de Jesús, también sobre nosotros se está edificando la iglesia. El encuentro con Dios crece y la iglesia crece cuando cada uno de nosotros tiene su propia experiencia personal, íntima. No la cambies por ninguna lectura de un libro, no la cambies por ningún tipo de oración prestada. Haz tu propio encuentro con Dios y descúbrelo. Te aseguro que saldrás cambiado. El Señor te enviará, te comprometerá. Además, Jesús le dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermosa misión. Todos nosotros, de cada encuentro que tenemos con el Señor, siempre salimos radiantes, gozosos y además como aguerridos para esa lucha. Después de que salimos así bien llenos de Dios, cualquier cosa nos parece poco, porque con Dios a mi derecha no vacilaré. Si el Señor en mi sostén, jamás seré derrotado. Por eso San Pablo, en la segunda lectura, nos dice: aunque todos lo abandonaron, el Señor siempre estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Mientras Pablo fue un aguerrido por el encuentro que tuvo con el Señor y llegó a predicar con tanta valentía a los paganos, Pedro también era el aguerrido que, habiéndose encontrado con el Señor y hecho la experiencia de Él, difundió el mensaje entre los judíos. Y las dos columnas que hoy celebramos, Pedro y Pablo, siempre crecieron porque supieron a quién seguir.
No andaban siguiendo chismes, no andaban siguiendo teorías, andaban siguiendo a alguien, el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que nosotros también sigamos al Mesías, el Hijo de Dios vivo, que vino a salvarme, que me está salvando y que además a través de mí quiere que otros se salven. Amén.